Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das una vez más de estar aquí reunidos en este lugar que tú nos has proveído, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú y tu Santo Espíritu trayéndonos sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, que puedas abrirnos los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, tu voluntad, lo que dice tu palabra, que una vez fue inspirada por tu Espíritu Santo y que ahora nos es dada, Señor. Ayúdanos a trazarla correctamente para que podamos recibir el alimento espiritual que necesitamos y seguir creciendo en esa gracia que tú nos has dado, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y que todos salgamos bendecidos esta oportunidad, Señor, como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros. Nuestros hijos pasen a su clase. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 11, verso 1, por favor, hermanos. 2 de Corintios 11, 1. Me indican cuando estén ahí con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Hasta aquí la dejamos la lectura. En repetidas ocasiones, hermanos, hemos visto que el apóstol Pablo ha demostrado que es una persona que no le gusta alabarse a sí mismo. No es una persona que le gusta hablar bien de sí mismo. Porque él ha comprendido, hermanos, que no se trata de vivir de apariencias, como vimos la semana pasada en el capítulo 10, verso 7, que los hermanos de Corinto estaban dejándose llevar por las apariencias de los falsos maestros, por causa de su elocuencia, su aspecto físico. Estuvimos viendo, hermanos, de que hay un cierto liderazgo hoy en día, y siempre lo ha existido, de que se preocupa más de cómo se ve o lo que la gente piensa de ellos como personas y no de su mensaje que traen a la población cristiana. El apóstol Pablo, hermanos, de hecho, acababa de decir antes de estos versículos, en el capítulo 10, verso 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. El apóstol Pablo dice que ellos ni siquiera se van a atrever a compararse con otros. Así que el apóstol Pablo no está dispuesto a hablar bien de sí mismo, pero vemos ahora que pareciera que se está contradiciendo con lo que sigue adelante. En el capítulo 11, verso 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Y dice: sí, tolérenme. Él está pidiendo: ténganme paciencia por las cosas que van a aparecer, que dice en el siguiente capítulo 11, que van a aparecer cosas como de loco, porque él, hermanos, acababa de decir que en el verso 12, que estas personas, en el 10:12, que se comparan consigo mismo, que se miden consigo mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, son unas personas necias, son unas personas locas. De manera que el apóstol Pablo ahora, él va a tener que hablar de sí mismo, pero por causa de la fidelidad que él tiene al santo evangelio de Cristo.
Y eso podría ser contradictorio para los oyentes. Por eso él dice que ahora va a hablar como loco, como si fuera un necio se va a portar ahora, porque parece que va a gloriarse a sí mismo, pero él no se gloria en sí mismo porque lo ha demostrado anteriormente, sino que se ve en la necesidad por causa de que está en riesgo la reputación del verdadero evangelio de Cristo, de que la gente, los falsos maestros están diciendo de que él es un fraudulento, de que es una persona que no tiene carácter y muchas cosas más de las que se le acusan. Por eso él necesita presentar defensa por sí mismo, pero no porque le importe promoverse a sí mismo, sino porque le importa que causando esto, si lo desprestigian, están desprestigiando a Cristo y a su evangelio. Por eso es necesario que él tenga que presentar defensa y hablar de sí mismo ahora. El apóstol considera entonces como una locura hablar de sí mismo, hablar bien de sí mismo. Él entiende, hermanos, en el Proverbios 27:2 que dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Lo que propone el apóstol entonces en medio de este tipo de locura es un sarcasmo. Es una especie de burla que él está haciendo. Está diciendo, ¿saben qué? Me voy a portar como esa gente necia. Con la diferencia es que él lo que está diciendo de sí mismo, sí es verdad. Y lo que ellos, los falsos apóstoles, hablan de sí mismos, las grandes grandezas que dicen de sí mismos, son mentira y no hay manera de que puedan probar lo contrario. Al contrario, el apóstol Pablo tiene evidencia por todas partes donde él ha ido, ha presentado con fidelidad el santo evangelio y muchos han sido salvos. Dios ha salvado a esas personas. La evidencia de que Pablo es una persona fiel a Dios, fiel en su mensaje también a Dios, es que hay personas que ahora se están salvando y continúan salvándose por los escritos que el mismo apóstol Pablo nos ha dejado, o Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por su Espíritu Santo, que ahora contamos con ellos, como por ejemplo estas epístolas. La razón entonces por la cual le pide paciencia a estos hermanos, que lo toleren mi locura, es porque dice en el verso 2 del capítulo 11, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Las palabras que comienza a decir ahora el apóstol Pablo parecen palabras de locura. ¿Cómo es esto, Pablo, de que ahora te sientes celoso? ¿El apóstol Pablo se siente celoso por los corintios? Esa es una locura que está diciendo el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Él dice que tiene celo, pero celo de Dios. El celo humano, hermanos, todos conocemos que es algo incorrecto y que es hasta pecaminoso. Pero cuando es un celo divino, un celo que es compartido por las cosas santas y sagradas de Dios, es una virtud cristiana digna de admirar. Pero debe ser un celo conforme a la verdad y el conocimiento verdadero y genuino de Dios. No como los judíos en Romanos 10:1, que dice de la siguiente manera, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, este es Pablo diciéndole a los romanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento verdadero de quién es Dios. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Todos sabemos que el tremendo país llamado la nación, el pueblo de Dios, desprecian a Dios. ¿Sí sabían eso, verdad? Lo crucificaron. Y muchos han hecho un ídolo de esa nación hoy en día. Y piensan de que por ser hijos de Abraham o por llamarse judíos, ya son el pueblo de Dios. Pero la Escritura dice que el anhelo de Pablo era para salvación de esa gente que ahora todos dicen que es el pueblo de Dios. Dicen, hermanos, que ellos
Tienen celo de Dios, pero conforme a su propia manera de pensar. Ellos han establecido una propia justicia para sí mismos, no la justicia de Dios. O sea que estas personas se autojustifican a sí mismos y a esa justificación que ellos mismos se ponen encima, de esa justificación ellos tienen celo. No tienen un celo verdadero de Dios. O sea, son celosos a su religión, a sus creencias, pero no a un verdadero conocimiento de Dios, porque establecen una justicia para sí mismos. Pero vemos en el libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo 20, verso 5, que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso, pero no un Dios celoso como somos nosotros los seres humanos. No te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos, hermanos, que Dios dice que Él es celoso. No permite, hermanos, Dios aborrece, como aborrece un hombre, que su esposa esté con otro hombre. Dios aborrece que sus hijos se postren ante un ídolo. Sí sabíamos eso, ¿verdad? Porque el mandamiento, ¿cuál es el principal mandamiento, hermanos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El principal mandamiento es amar a Dios. De manera que cuando nosotros amamos otra cosa que no sea Dios, estamos siendo infieles. ¿Sí me escucharon, verdad? Si hay algo más fuerte dentro de nosotros que nos motive mucho más que amar a Dios, que obedecerle, si hay algo más poderoso que eso, hermanos, hasta nuestro mismo ser, si nuestra misma voluntad, nuestra misma forma de pensar, nuestra propia opinión es más poderosa que la opinión de Dios, ese es un ídolo. Y Dios se muestra celoso ante un ídolo. No porque hayan otros dioses, porque no existen otros dioses, solo hay uno. Pero a Dios le aborrece que sus hijos tengan sentado en el trono que le corresponde a Él. Amén. El celo de Dios produce obediencia. Como dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1, hay bendiciones cuando hay obediencia. Si una persona comparte el mismo celo de Dios, va a tener obediencia a Dios, y el que no lo tiene, ese celo de Dios, va a ser obediente, y en el mismo capítulo 28, más adelante de todas las bendiciones que promete Dios, encontramos castigos. Vemos, hermanos, que Pablo compartía este celo de parte de Dios. Pablo no es que tenía envidia, porque no hay que comparar la envidia, hermanos. No se trata de lo que luego, ese sentimiento humano que es muy natural en el ser humano, de cuando, en el caso de una persona que se llama siervo de Dios o que está en preeminencia dentro de un ministerio, dentro del servicio a Dios, podría decirse que podría sentir competencia uno con otro, por ejemplo. En el caso del liderazgo o en el caso de iglesias hay personas que se sienten envidiosos porque al otro le va mejor o porque tiene más atención el otro. Este no era el caso de Pablo. No es ese tipo de celo, no es un tipo de envidia, sino que lo que estaba pasando con el apóstol Pablo era, hermanos, simple y sencillamente que él sentía celo de parte de Dios porque los corintios estaban yendo con falsos maestros. Si hubiese sido que los corintios estaban recibiendo la instrucción doctrinal verdadera como la que él traía de parte de otro servidor semejante a él, no hubiese habido problema. De hecho, en el capítulo 2 de la primera carta de Corinto, vamos para allá, el apóstol Pablo habla sobre los demás servidores.
en el verso 6, o saben que vamos al capítulo 1, hermanos. Saben que, perdonen, 3, capítulo 3, verso 1. De manera, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, pero no son los mismos celos de parte de Dios, sino celos carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo o qué es Apolos? Él responde, son servidores de Dios. Servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como podemos ver acá, el apóstol Pablo está corrigiendo a los hermanos porque ellos tienen a su predicador favorito. Pero él no tiene ningún problema personal con ellos porque todos están cumpliendo la verdadera voluntad de Dios. De una forma uno, de otra forma el otro. Pero en este caso, volvamos a 2 de Corintios, él sí siente celo por los corintios porque los corintios se están yendo con otra persona que no es un verdadero servidor de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque os he desposado con un solo esposo. La razón por la cual el apóstol Pablo tiene celo por los hermanos corintios como por las demás iglesias es porque él se siente como un padre que ha dado en promesa a su hija a un hombre en específico para matrimonio. Usa la palabra desposatorio o desposar, que era una promesa que se hacía entre dos personas que dentro de un año se iban a casar. Pero ojo, tanto como la mujer como el varón tenían que mantenerse, lo voy a decir claramente, sin relaciones sexuales. Debían de haberse cuidado, tanto el uno como el otro, de antes de llegar al verdadero matrimonio. Todos sabemos, ¿verdad?, que llegar a tener intimidad sexual sin casarse es pecado. ¿Sí sabían eso, verdad? Bueno, nada más por si alguien no lo sabía, eso era pecado, es pecado, sigue siendo pecado. De manera, hermanos, de que cuando se hacía este trato era una promesa. Este periodo se le llamaba desposatorio. La mujer, la muchacha, debía mantenerse pura antes de llegar al matrimonio, que es el ejemplo que el apóstol Pablo está tratando acá. El celo del apóstol Pablo era que él quería que los corintios se mantuvieran fiel al Señor Jesucristo, fiel, sin estar coqueteando con falsos maestros o aprendiendo cosas raras acerca de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Pablo se consideraba como el padre espiritual de esa iglesia que era su hija espiritual. Era una jovencita espiritualmente hablando. En 1 Corintios 4:14 vemos que el apóstol Pablo a los mismos corintios les escribe de esta manera: no os escribo para esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo se consideraba como el padre espiritual de ellos por la sencilla razón que él fue el primero que llegó a esas regiones y fue él que por medio de la predicación del evangelio estas personas se convirtieron a Cristo. Por medio de la predicación del verdadero evangelio, estas personas nacieron de nuevo.
O sea, eran niños en Cristo, niños espirituales en los cuales Pablo humanamente había sido el Padre. Pero realmente el Padre es Dios, ¿verdad? Fue Cristo quien los convirtió por medio de su Espíritu Santo, su palabra, nomás usó al apóstol Pablo como instrumento de justicia. Entonces, Pablo se considera el padre espiritual de los hermanos de Corinto de una forma que los había engendrado por medio de la predicación. Por eso él se siente responsable de la pureza que los hermanos corintios deben tener en sus propias vidas como cristianos. Ellos necesitan ser fieles a Cristo. Necesitan presentar una verdadera fidelidad a Cristo. Una fidelidad, hermanos, que puede ser trastornada cuando son expuestos a un mensaje extraño. Él es responsable de que la novia llegue virgen al matrimonio. Y esto estaba entrando en peligro. Es una metáfora que el apóstol Pablo está usando sobre el matrimonio. Quiere decir, hermanos, que esta iglesia o esta novia debe serle fiel entonces a un solo hombre, al hombre al cual ha sido prometida. Y el apóstol Pablo se siente responsable de ello. En la Biblia, como todos sabemos, hermanos, existe la metáfora de que Dios es el esposo, ¿no?, de su pueblo. ¿Sí sabían eso, verdad? Y el pueblo antes, en el Antiguo Testamento, era la nación de Israel. En Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Pero en el libro de Efesios, el mismo apóstol Pablo, y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, donde esta misma metáfora pasa ahora a la iglesia, que la iglesia somos tú y yo. Jesús y la iglesia, que se menciona, Pablo lo menciona en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que Jesús mismo, por medio de su obra, presenta a su novia, una novia pura, que no tiene mancha, la purifica él mismo con su sacrificio, pero ahora la responsabilidad de los ministros y los líderes es vigilar que esa iglesia, por medio de la palabra, se mantenga pura. Amén. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, hermanos, las acciones justas de los santos, las obras. Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha limpiado de todas nuestras maldades, pero dice que somos salvos por gracia, no por obras, Efesios 2:8, para que nadie se gloríe, pero sí dice que nos ha dejado obras para que andemos en ellas. ¿Sí? Amén. La esposa es la iglesia, el lino fino, entonces son las acciones justas de los santos. Cosa, hermanos, que entra en peligro cuando vienen falsos maestros. Cuando vienen falsos maestros a los cuales el apóstol Pablo dice en el verso 3 de capítulo 11 de 2 de Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y Pablo regresa al inicio, allá en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esto es algo muy, muy común, hermanos. El mensaje del diablo no ha cambiado. El mensaje del diablo sigue siendo el mismo. El mensaje del diablo es: no pasa nada. Eso es para los religiosos. Oh, eso era del Antiguo Testamento. Ahora ya estamos en tiempos de gracia. Puedes hacer lo que te dé la gana y a Dios no te va a castigar. Se le olvida, hermanos, a estas personas que Hebreos 12:6 dice que Dios
al que ama disciplina y azota al que recibe como a hijo. Que si soportan la disciplina, Él nos trata como a hijos. Pero ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Dice, sigue adelante. Así que al que no recibe disciplina, no es hijo, sino un bastardo. Así que una persona, hermanos, que enseñe que Dios no castiga el pecado, que Dios ya está ok con el pecado, que ya no pasa nada con el pecado, posiblemente es un falso maestro. Los corintios estaban llegando, estaban en un peligro inminente y el apóstol Pablo tenía esa preocupación tan grande porque dice, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, el apóstol Pablo estaba preocupado por la astucia que tiene el diablo. Como les decía anteriormente, en las predicaciones pasadas, hermanos, el diablo no va a andar azotando puertas o tirando cobijas o cosas como eso, que luego la gente ahí anda muy preocupada, rociando aceite por todos lados, abriendo la Biblia y repartiendo cosas por aquí y por allá, pidiendo que vayan muchos a orar y a echar aceite por todos lados. Hermano, eso no es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es ser engañador, es engañar. La principal razón, como hizo con Eva, fue desviarla de la sincera fidelidad a Cristo, a Dios. Y lo sigue haciendo ahora. Nadie puede negar, hermanos, que el diablo es muy astuto. Génesis 3:4 lo vemos. Torció las palabras, engañó a la mujer, estimuló sus deseos, le dijo, no va a pasar nada, lo que pasa es que Dios sabe que si comes del fruto vas a ser igual que Él, no te gustaría. Esa misma estrategia sigue utilizando hoy. En el mismo capítulo de 11, verso 14 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De manera que también, hermanos, el diablo no va a venir con cuernos, con una cola y un tridente a asustarnos. Ni tampoco va a decir yo soy el diablo. Se va a presentar como una persona carismática. Está hoy en día dentro de las iglesias, pero no asustando a la gente, sino estimulando sus deseos carnales por medio de la predicación equivocada. Está diciéndole, no vas a morir. Está diciéndole a la gente, reclámale a Dios tus bendiciones. ¿Dónde están mis millones? O les están diciendo cosas que no convienen de muchas maneras. Temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia, y fíjate que es bien interesante, que hace uso de la serpiente como una metáfora. Vemos el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 8, verso 44, dice que Él es mentiroso. Cuando habla de sí mismo, cuando habla mentira de sí mismo habla, de suyo habla, porque Él es mentiroso desde el principio. O sea, la mayor virtud, si la podemos llamar así, del diablo es engañar. De hecho, cuando habla del milenio dice que es atado y que ya no puede engañar a las naciones. Y cuando lo desatan, sigue engañando a las naciones. Ese es el propósito principal del diablo. Vemos entonces que la figura de la serpiente, hermanos, es interesante porque la serpiente todos sabemos que cuando muerde despide un veneno. Y ese veneno se transmite por todo el cuerpo, contamina todo el organismo, toda la sangre, hasta llevar a la muerte a la persona o a la presa. Pero antes de causar la muerte es muy interesante los síntomas, hermanos. Produce confusión, mareos, vista borrosa, también dificultad para respirar, para hablar y sobre todo para pensar. De manera, hermanos, que la serpiente, el diablo, el propósito que tiene es envenenar a los hijos de Dios con una falsa doctrina. Cuando llegan esos mensajes falsos al corazón de las personas, ya no pueden pensar. Mientras más se exponen a este tipo de veneno, porque es un veneno, hermanos,
no son cosas así para menospreciar, es un error muy grande. Hermanos, los falsos profetas usan la misma Biblia y no todo lo que dicen es un error, pero está el error tan finamente tejido que puede ocasionar severas confusiones y distraer a todas las personas de la fidelidad que le debemos de tener a Dios. Es importante esto, hermanos. La razón del engaño es que nuestros sentidos sean de alguna manera, fíjense bien, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo. El diablo se deleita con eso. El diablo se deleita de que aquellos que llevan la camiseta, hablando de una manera figurada, la camiseta de cristianos, estén haciendo cosas que no sean de cristianos. Que personas que hoy en día están dentro de las congregaciones, multitudes, estén haciendo cosas que en vez de agradar a Dios están agradando al diablo, siendo burla del mismo mundo y dando mal ejemplo para que los demás, los que no conocen de Dios, ni se acerquen a Dios, ni quieran. Ese es el propósito del diablo. No es azotar una puerta, hermanos, no es apagar una luz, no es jalarle los pies a alguien en la noche cuando está dormido. Eso no es así. El engaño es la mejor herramienta. El propósito del diablo es que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y tenemos un ejemplo muy claro, hermanos. Podemos ver iglesias o cosas que se hacen llamar iglesias, a las cuales que todos claramente, con la misma palabra de Dios, hemos identificado como falsas religiones. Amén. Pero ahí dentro de esos lugares vemos gente muy sincera, gente que es muy devota a lo que creen. A veces andan cargando un muñeco de barro o de yeso. Hacen grandes penitencias algunos con una sinceridad mucho mejor que la tuya y la mía. Personas que pueden dejar de comer largos días, dar cualquier sacrificio por lo que creen. Son completamente sinceros, pero su sinceridad está extraviada de la fidelidad a Dios. Ellos creen genuinamente que así agradan a Dios. Algunas personas adoran a las personas, a sus líderes, pero piensan que de esa manera pueden estar agradando a Dios y tienen temor de no hacerlo porque han sido mordidos con el veneno de la serpiente. Millones de personas hoy en día piensan que están caminando en los caminos de Dios y son sinceramente creyentes a eso, pero están completamente equivocados. Están sinceramente equivocados, perdidos, pensando que son hijos de Dios y no lo son. Prueba de ellos, hermanos, nos remitimos nada más a ir a la historia bíblica. Los judíos todavía hoy en día se creen el pueblo de Dios y aborrecieron a Cristo. Y la multitud gritaba: crucifíquenle. Y ellos sinceramente creían que estaban obedeciendo a Dios. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia porque estaba sinceramente equivocado, creyendo que servía a Dios. Algunos dicen el apóstol Pablo era un asesino. No era un asesino, hermanos. Era una persona sinceramente celosa de Dios, pero estaba equivocado, porque había sido extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Porque había escuchado falsas doctrinas, había escuchado el error, pero Dios tuvo misericordia y lo rescató de ahí. Y ahora tenemos el mismo ejemplo del mismo apóstol Pablo denunciando este tipo de errores. Es innegable, hermanos, que hay muchas personas que con sinceridad adoran imágenes, con sinceridad adoran al ministro, al papa o a quien sea, y piensan que de esa manera están sirviendo a Dios, pero están completamente extraviados de la fidelidad sincera a Cristo. Amén. ¿Por qué? Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. De manera, hermanos, que la razón por la cual muchos hoy están extraviados del camino de la verdad es porque escucharon que les predicaron a otro Jesús, escucharon o recibieron a otro espíritu y también han aceptado a otro evangelio. Pero hay que tener mucho cuidado. Quiero aclarar esto, hermanos. El apóstol Pablo, vamos a poner en contexto y en una explicación muy clara. Él está diciendo, si reciben a otro del que ya recibisteis. Pero desafortunadamente, hermanos, hay personas que hoy en día fue lo primero que recibieron. A otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Y necesitan escuchar hoy en día al verdadero Jesús, el verdadero evangelio y recibir el verdadero espíritu de Dios. Pero en el caso de los corintios, Pablo tenía la experiencia en su propia evidencia de que él les había predicado primero que nadie. Por eso es que se refiere así. Por eso es que se dirige de esta manera con ellos. Pero hoy en día, muchos que dicen ser hijos de Dios, nunca han escuchado al verdadero Dios ser predicado. Nunca han escuchado el verdadero evangelio y creen que sí lo han escuchado. Están engañados. Por eso es que están extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que el diablo ha llegado y ha envenenado sus corazones. Y cuando escuchan el verdadero mensaje del evangelio de Cristo, lo resisten porque no lo pueden tolerar. Porque ya han sido engañados primeramente por un falso evangelio. Ellos creen en un Jesús que alguien se inventó en su imaginación. Un Jesús que dicen algunos que lo que vino a hacer es morir por ellos para que sean ricos, para que sean prósperos y saludables, para que sean felices, para que puedan tener su mejor día, su vida hoy, ahora, aquí en la tierra. Pero nunca les han predicado un Cristo que cargó todos los pecados que ellos merecen pagar y perecer en el infierno. Nunca han escuchado la gracia de Dios verdadera. Nunca han escuchado el verdadero mensaje de arrepentimiento de sus pecados, sino que lo que han es escuchado una invitación que les dicen, ven a Cristo. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Ven a Cristo. Levanta tus manos y repite conmigo. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y trae tu ofrenda. Ese no es el mensaje del evangelio. Ese es otro Jesús. Ese es otro evangelio. Ese es otro espíritu. Y eso, hermanos, está detrás el diablo, que como con Eva, esa serpiente, los engañó y los extravió de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando se predica el verdadero Jesús, que habla las escrituras, hermanos, nos podemos dar cuenta de que en muchos lugares alrededor del mundo se está predicando de otro Jesús. Cuando vemos el verdadero evangelio que habla la escritura, vemos, hermanos, he escuchado pastores decir que no saben qué es el evangelio. De verdad, hermanos, los encuentran en iglesias progresistas. Dicen, yo no sé dónde está el evangelio. Dicen que Jesús predicaba el evangelio, pero yo no sé qué es. Pastores. Y tienen miles de personas que los siguen y los defienden porque han sido mordidos por la serpiente, han sido envenenados por ese mensaje que trae perdición. Es muy triste, hermanos, pero es una realidad. Es muy triste, pero es que esa es la realidad, hermanos. Y no deberíamos de pensar, pero hermano, pero es que Dios es bueno y Dios es amor. Sí, pero necesitan arrepentirse de sus pecados para que ese amor de Dios pueda llegar a ellos. Y tienen que abandonar esas creencias. Porque ellos creen en otro Jesús. Ellos creen en otro evangelio y creen en otro Espíritu Santo. Ese no es el evangelio. Un evangelio que provoca
extraviar a la gente con mucha sinceridad y los va a echar, sinceramente los va a echar al infierno. En Hebreos capítulo 13, verso 9, el autor de Hebreos dice y advierte: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocupan de ellas. Buena cosa es afirmarse el corazón con la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios, hermanos, que requiere que el pecador reconozca su situación de perdición. Porque, hermano, una persona que no cree que se va a ir al infierno porque es un gran pecador, que de verdad sabe que se va a ir al infierno porque se considera a sí mismo un verdadero pecador, una persona que no sabe eso, ¿de qué se va a arrepentir? Si se cree que es buena persona. Si piensa que recibir a Cristo nada más es un boleto de felicidad. Una persona que no se siente perdidamente perdido, no se va a arrepentir de nada, solo por el hecho que no le ha robado a nadie y no ha matado a nadie, porque no entiende su situación. Buena cosa es afirmarse de la gracia. Y la gracia, hermanos, no es nada más y nada menos que recibir algo que no merecemos. Pero si una persona piensa que sí lo merece porque sí es bueno, ¿qué está recibiendo? No está recibiendo gracia, porque piensa que lo merece. De manera, hermanos, que este tipo de cosas es lo que pasaba con los hermanos de Gálatas también, de la iglesia de Galacia, en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6. El apóstol Pablo hace esta reclamo a los hermanos y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sí se dan cuenta? No es que haya otro, hablando del verdadero evangelio, no existe otro verdadero evangelio, solo hay uno. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra significa maldito por Dios. Si alguien le cambia el mensaje del evangelio, si anuncia otro evangelio, si predica otro Jesús, nada más y nada menos que sea un maldecido por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito y lo vuelve a decir: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo no está siendo amable, porque Dios toma con seriedad esto. Pablo es un fiel siervo de Cristo. Es fiel a la predicación del evangelio. No deberíamos nosotros pensar diferente que el apóstol Pablo. A veces podríamos decir: pero es que son buenas personas, yo creo que sí se van a ir al cielo. Si creen otra cosa que no es lo que dice la Biblia, hermanos, segurito se van a ir al cielo, al infierno. Por muy bien que nos caigan y por muy bonita sonrisa que tengan. En el libro de Gálatas, mismo libro de Gálatas, capítulo 5, verso 2, el apóstol Pablo sigue diciendo: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hay personas, hermanos, que piensan que van a ser salvos por sus obras. Esto era lo que estaba pasando aquí. Habían entrado judíos que ellos pensaban que creían en Cristo, pero estaban predicando un evangelio diferente. Estaban diciéndole: ¿crees en Cristo, que Cristo es el Mesías? Sí, ok, ve y circuncídate y guarda la ley de Moisés. Pero como ya hemos visto antes, hermanos, no es necesario seguir los rituales judíos para ser salvo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces algunos se confunden y dicen: ahí está, Pablo dice que necesitamos guardar la ley. No, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si hay una persona que decide: ¿sabes qué? Voy a seguir los rituales judíos por si acaso, está diciéndole a Cristo: ¿sabes qué, Cristo?
Gracias por morir por mí, pero no te necesito, lo voy a intentar yo guardando la ley. Eso es lo que está diciendo. Una persona que quiere volverse o convertirse al judaísmo está diciéndole, gracias Jesús por tu muerte, pero no te necesito, yo encontré un mejor camino. Eso es lo que está haciendo. O una persona que está buscando que un gran predicador o un gran superapóstol, como los menciona el apóstol Pablo más adelante, sea el que interceda por él y Dios, entonces le está diciendo a Cristo, muchas gracias Cristo, encontré a otro Cristo mejor que tú. Desafortunadamente hay muchas personas que no son fieles a Cristo, pero sí le son fiel a un ser humano. Y piensan que al serle fiel al ser humano, ya le están siendo fiel a Dios. Aunque este ser humano le diga que desobedezca a Dios. Eso es ser traicionero. Eso es ser un traidor. No es, hermanos, no te preocupes si un ser humano dice que hagas algo indebido y que si lo traicionas estás pecando. Hermano, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Podemos ver que esta situación, hermanos, los judaizantes se habían metido en Gálatas, en Galacia, y también parece que se habían ido a Corinto y andaban por todas partes, predicando un nuevo evangelio, predicando a un nuevo Cristo. No hay otro Cristo, no hay otro evangelio, no hay otro espíritu, pero cuando una persona distorsiona el mensaje y le pone o le quita, entonces está predicando a otro Cristo, está predicando otro evangelio. El apóstol Pablo sigue con esta lucha en el verso 7 del mismo capítulo 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Sí se dan cuenta? Cristo no les estaba diciendo que se circuncidaran. Eran los judaizantes que les decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. O sea que estaban poniendo como salvación, agregándole obras. Y ahí están distorsionando el mensaje del evangelio. Recordemos que evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Estábamos perdidos, pero Dios ha venido y ha pagado nuestras culpas. Nos ha salvado, es un salvador. En el verso 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Sí sabemos lo que es la levadura, ¿no? Sí sabemos lo que hace la levadura con la masa del pan. Le ponemos un poquito y ¿qué hace? Se infla. La contamina toda. Oh, no, pero pues está mejor porque comemos un pan más grande. No, comemos aire. Y eso es lo que hace un poco de levadura, un poquito de falsa doctrina. Eso hace con la doctrina verdadera, contamina todo, echa a perder todo, lo infla. Y no es maravilla, hermanos. Vemos grandes ministerios enormes que tienen una gran pompa, tienen una gran gala, se ven muy bonitos, tienen programas de televisión y el predicador parece una Barbie, parece una supermodelo. Admirados, hablan, hermano, esa persona, ¿saben qué? Se los digo y se los garantizo, y hay testimonios de ello. Se preparan más en los pasos y movimientos que van a dar enfrente de la gente que leyendo la palabra de Dios. Ensayan más sus movimientos para poder salir en televisión, que qué es lo que van a predicar, porque no les importa el mensaje, les importa su apariencia. Les importa atraer a la multitud hacia ellos. En vez de leer el libro de la Biblia, comentarios bíblicos o cosas como que pueden servir al crecimiento espiritual de la iglesia, leen libros de psicología, de cómo manipular pensamientos y emociones, de cómo tener un mayor impacto entre la gente. Eso es lo que hacen ese tipo de personas, porque no les importa el evangelio de Cristo. Son personas traicioneras que han traicionado el evangelio de Cristo.
pero ay de ellos, hermanos. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 11, que es nuestro texto. El problema de los hermanos corintios es que ellos estaban tolerando a estas personas. Ellos estaban recibiendo a estas personas y los atendían como a buenos, porque ellos se autopromovían. Ellos decían, somos descendientes del arcángel Gabriel, si es posible. Y ellos se impresionaban, bien los toleran. Y tengo miedo, decía el apóstol Pablo, de que sean engañados, que sean extraviados, que dejen de ser fieles a Cristo. Ahora él vuelve a su defensa, verso 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y él se está refiriendo, hermanos, no es que esté comparándose en decir yo soy mejor que ellos porque yo soy más alto, soy más elocuente, mejor preparado, o he recibido más visiones o lo que sea. No, él dice que en nada ha sido inferior a ellos en el sentido de, al contrario, él es mejor que ellos porque yo, dice el apóstol Pablo, yo sí he sido fiel al mensaje del evangelio. En el capítulo 1 de 1 de Corintios dice que él no se acercó a ellos a predicarles con sabiduría humana, sino que se limitó únicamente de hablar de Cristo y a este crucificado. Para unos locura, pero realmente él es poder de Dios para salvación. Para aquellos grandes apóstoles, superapóstoles, es locura. Porque ese Pablo, como dice más adelante, que aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Decían que Pablo no tenía suficiente elocuencia, no tenía gracia, dicen algunos hoy en día. Es que no tiene el llamado. Hace falta que lo bañen con aceite un superapóstol para que pueda tener esa gracia. No, hermanos, lo que debemos de poner atención es a la fidelidad del mensaje. No su aspecto físico, no la tipo de voz, no su personalidad del predicador, sino la fidelidad del mensaje. ¿Es a Cristo que predica o predica de sí mismo? ¿Es a Cristo su obra o su voluntad lo que está predicando? ¿O está hablando más de demonios que de otra cosa? ¿O está hablando de finanzas, de prosperidad? ¿O está hablando de psicología? ¿De qué está hablando? ¿Es Cristo su mensaje? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Es Cristo a quien predica o está predicando a filósofos? Porque ahora de eso es que está lleno los púlpitos. Filosofía, creencias, no la palabra de Dios. Emociones, te sientes triste, ay, mira el Señor, y buscan un salmo y lo citan y de ahí se tienden a decir algo que no tiene nada que ver. Porque eso saca lágrimas, eso saca emociones y la gente sale muy contenta diciendo, qué bonito mensaje, me sentí re bonito. Y yo le agradezco, yo doy gracias a Dios por la vida del super lobo rapaz. Porque me hace sentir re bonito. Pero eso no es ser fiel a Cristo. Muchas veces el mensaje de Dios va a incomodar. El mensaje de Dios es como martillo que quiebra la roca. El mensaje de Dios va a quebrantarnos. El mensaje de Dios puede hacer que nos haga crujir los dientes como los fariseos cuando apedrearon a Esteban, que crujían los dientes del coraje porque no podían soportar las verdades que estaba diciendo. Esa es la palabra de Dios, que quebranta el alma, transforma. No es necesario que nos saque lágrimas, es necesario que nos haga meditar en sus caminos y meditar en los nuestros. El apóstol Pablo dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos. Él está diciendo, yo no soy inferior a ellos, porque yo sí soy fiel a mi Señor. Y ellos son fieles a sus creencias. Y ellos son lobos rapaces. Ellos están desviando al pueblo. Ellos están llevándolos a perdición. Pero yo no soy de esos. Dice
más adelante, pues aunque sea tosco en la palabra, Pablo reconocía humildemente que él no tenía la elocuencia de los filósofos griegos, que él no tenía la personalidad tal vez que tenían algunos otros, y algunos hermanos están tratando equivocadamente de decir que el apóstol Pablo, cuando se refiere a estos superapóstoles, está diciendo de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, es que Pablo tenía rencillas con Santiago, ¿no ves lo que le escribe en respuesta a Santiago? Porque parece a veces Santiago como que está respondiendo al mensaje de predicación de gracia de Pablo, pero esas personas que están tratando de buscarle ruido al chicharrón, como dicen, pero no hay. De hecho, el apóstol Pablo, en el mismo libro de Gálatas, dice que él se juntó con los 3 pilares de los apóstoles, que era Jacobo, Pedro y Juan. Y ellos le extendieron la mano derecha en señal de que estaban de acuerdo con él y de camaradería. Y Pedro, después de que Pablo un día lo confrontó en medio de todos y lo reprendió porque había cometido un error, Pedro después escribe en su carta, como escribió nuestro amado hermano Pablo, no tenían rencillas. Pero hay quienes que tratan de buscarle algo malo a las cosas para decir si hay problemas. Y es normal. Y es bueno. Como la serpiente con su astucia siempre anda tratando de que la sincera fidelidad de los creyentes se extravíe del verdadero camino y la fidelidad a Cristo. Amén. Pablo reconoce que él no tiene esa elocuencia, esa personalidad, pero dice que él no es una persona ignorante. Él conoce verdaderamente la verdad del Evangelio. Él conoce, él no lo es en el conocimiento, él no es un ignorante, no es un inexperto. Él de verdad conoció a Cristo. Cristo le ha salvado. Y él ahora predica a Cristo, predica la gracia. Yo creo que entre muchos en las Escrituras, hermanos, quien habrá experimentado más la gracia de Cristo fue Pablo. Recordemos que él perseguía a la iglesia y Cristo un día lo paró en seco cuando iba a perseguir a la iglesia. Él se dio cuenta que era Dios mismo. Y cuando tú le has hecho algo a Dios, yo creo que cualquiera se muere del susto nomás. El solo hecho de perseguir y darte cuenta que pensabas que estabas sirviendo a Dios, pero que estabas en contra de Él. Yo creo que Pablo, al darse cuenta de que Cristo le perdonó y no le tomó en cuenta ese pecado, él pudo experimentar a viva carne la gracia de Dios. Por eso es que él es el que más habla de la gracia de Dios. Porque a diferencia, hermanos, él dicen de que pasó 3 días, 3 noches sin comer en un lugar que no podía ver. Yo creo que no estaba comiendo, pero porque estaba asustado y sorprendido de lo que había pasado. Y cuando llega Ananías, le pone sus manos, se da cuenta que Dios le ha perdonado. Y ahora no solo le ha perdonado, sino que le ha encomendado el mensaje de la predicación del santo evangelio de la gracia de Dios. Él es tosco, tal vez tiene un aspecto desagradable, tal vez no es tan elocuente como los demás, pero dice que en el conocimiento él no tiene esas deficiencias. Él ha experimentado en carne propia la gracia de Dios y ahora la predica con fidelidad. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar a Dios para que Él nos muestre su verdadera fidelidad, la que necesitamos nosotros seguir. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque cada vez más estamos aprendiendo de ti, Señor, porque nos has considerado a bien, Señor, mostrarnos cada vez más tu palabra, cosas que siguen a veces siendo demasiado interesantes para nosotros, muy maravillosas y que no podemos comprender. Pero te ruego, Señor, de que vayas abriendo nuestro entendimiento cada vez más, que vayas generando en nosotros una sincera fidelidad a ti que no se pueda extraviar por ningún motivo, Señor. Que por medio de un verdadero conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, Señor,
podamos ir creciendo en tu gracia, de manera que podamos identificar cuando un falso maestro, un lobo rapaz se puede acercar a uno de nosotros o a uno de los nuestros, y podamos advertir con fidelidad sobre tu verdadero mensaje, Señor, y que si nos concedes también el privilegio que podamos participar, Señor, abriendo los ojos del entendimiento por medio de tu palabra a aquellos que han sido engañados por la serpiente, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida cristiana para que podamos seguir siendo fieles a ti. Y si es que no lo hemos sido, Señor, que aprendamos a hacerlo a partir de este día, Señor. Ponemos esta petición en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.